Estamos admitiendo gente. Ah, Vamos a esperar a que se normalice la entrada de estudiantes. Profe, la clase termina antes del direct. Eh, ¿El direct a qué hora es? A las 12. La clase termina a las 11:50, ¿no? Así que si mis cálculos son correctos, deberíamos terminar antes del Nintendo Direct. Y a ver, tenemos 33 personas. Llegó alguien más, si no íbamos justo a decir todo calza apoyo. Pero ya vamos llegando más gente. No sé si llevamos cuánto, un mes sin clases. No, más de un mes porque el, eh, el 29 fue la última clase, la última vez que nos vimos, el 29 de abril. Así que harto agua pasado bajo el puente. Así que no sé si no sé si se acordarán de lo que estábamos hablando antes del paro, pero a ver, ¿qué podemos hacer? Veamos. Partamos unos 2, 3 minutos viendo algo más coloquial. Eh, no hay paro en Basince. Qué bueno. ¿Cómo le ha ido con sus otras asignaturas? ¿Los profes han hecho doble turno o algo así? Esta es la primera clase que entro. Esa es la primera clase que entro. Eso me suena a, tuve unas clases antes, pero no entré. Sí, es que no pude entrar. Me dio flojera. Me dio flojera. Bueno, yo tenía que ir a dejar a mi hija bien temprano, igual me dio flojera, así que llegué justo. Pero alcancé a revisar lo último que vimos y lo tengo con claridad. He tenido una clase nomás, dice Rodrigo. Y por eso, pues les pregunto, no sé si los profes han tomado doble turno o... Viste, ahí en inglés dice que van a demorar media hora más. Miren, en esta asignatura vamos a ver si necesitamos más tiempo, porque primero nos tienen que decir si nos van a dar más tiempo, porque hasta ahora no sé nada. No hay comunicación oficial de nada. Así que vamos a asumir de que tenemos tiempo y vamos a tratar de avanzar lo más que podamos. Si hay materia que queda fuera y no les alcanza a pasar sobre esta asignatura, eh, no es la gravedad tan alta, la verdad, porque la última parte de esta asignatura, su continuación tiene que ver con programas de posgrado. Entonces, si es que la última parte de la asignatura no la alcanzamos a ver, yo creo que no es tan grave. Prefiero que lo que alcancemos a ver se pase bien y se entienda bien, con tiempo, con etcétera. Pero, o sea, lo ideal es tratar de verlo todo. Vamos a tratar de hacer lo mejor que podamos en ambos campos, ¿ya? Ok, son las 11:15, eso quiere decir que han pasado 5 minutos, se unió un buen contingente de gente y si no tienen alguna consulta o comentario más que agregar, podríamos empezar con la materia que nos atañe. Obviamente les voy a hacer un mini resumen de 2 minutos antes de ponernos en onda. Así que vamos pues, ustedes saben, estoy abierto a que hable nomás, así que si en algún minuto me quiere interrumpir, interrumpa, porque es mejor interrumpir que seguir en un monólogo. Estoy en residencia, no, perdón, no dije nada. Dios mío. Em, em,
No, no, por suerte, ¿sabes que de hecho, yo tengo una condición médica y el médico me dijo que estaba como pseudo protegido, porque en todo Chile las personas con la condición médica que tengo yo se han contagiado uno en todo Chile, así que yo estoy tranquilo, además que estoy vacunado, así que no debería sufrir, esperemos. Pero bueno, eso. Así que ya, démosle, démosle. O sea, además de cualquier cosa, si tiene cualquier inconveniente, por favor me lo comunica y lo tratamos de ver, ¿ya? Y no sé, pues si lo importante es la salud, primero que todo. Después vamos viendo cómo vamos agarrando esto. Entonces, a ver, recordemos, recordemos que nosotros estamos hablando de la teoría de los lenguajes, y me refiero a lenguajes como conjunto de palabras. En esa onda estamos. Entonces, nosotros tenemos, eh, hablando, se nos murió Chomsky. No sé si estaban viendo la noticia, pero se nos murió Chomsky, que es básicamente el creador de toda esta teoría, gran parte de la teoría, pero se nos fue, po. Así que es una pena para las personas como yo que trabajamos en esto. La jerarquía de Chomsky, entonces ya no hay que estudiarla más. Ya, la jerarquía de Chomsky pone una jerarquización de los lenguajes respecto a su dificultad. Un minuto de silencio. No. Ojalá nos pudiéramos dar el lujo. Donde cada uno de los lenguajes están contenidos en los demás. Falta uno. Ahí está. ¡Uy, no! ¿Por qué pasó eso? Ya, supongamos que eso es un círculo. Eh, y estos están efectivamente en una jerarquía porque cada uno es más grande que el siguiente y todos son contenidos en este orden particular. Y nosotros estamos en este circulito más pequeño que están los lenguajes regulares. Ahí estamos nosotros. Eso es lo que nosotros hemos conversado hasta el minuto y hemos hablado de las expresiones regulares, que son una forma de expresar, por eso se llama expresión, expresar el lenguaje, o sea, escribir, describir el lenguaje en términos comprensivos. Y también hemos visto los autómatas, que son una manera de reconocer el lenguaje. Es distinto. Significa que, dada una palabra, yo soy capaz, con este sistema automático, de siempre decir esta palabra es parte de mi lenguaje o esta palabra no es parte de mi lenguaje. Sin embargo, pudimos demostrar que los lenguajes regulares y las expresiones regulares, por ende los lenguajes regulares, y los autómatas, todos los autómatas finitos, son equivalentes en su poder de expresión o reconocimiento, dependiendo de cuál es el que estamos hablando. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo lenguaje regular se puede expresar con una expresión regular o reconocer con un autómata finito, cualquiera sea. Y eso lo demostramos teniendo que las expresiones regulares, a través de un método bien determinado que vimos anteriormente, uno puede transformarlo en un autómata finito no determinista con transición vacía, que puede transformarlo en un autómata finito no determinista, que puede transformarlo en un autómata finito determinista, que puede a su vez transformarlo con el método de eliminación de estados nuevamente a la expresión regular. Entonces, este círculo de implicancias nos da a entender de que todos aquellos que están en este círculo son equivalentes, porque puedo ir, por ejemplo, de aquí a aquí y de aquí voy acá. Entonces tengo la doble equivalencia y por lo tanto, la doble implicancia, perdón, y por lo tanto es una equivalencia. ¿Ya? Eso es lo que hemos visto hasta el minuto. La técnica en particular para hacer la transformación, eh, lo evaluamos en un test. Hicimos un test. No, no, lo que hicimos fue una tarea. De hecho, ¿ustedes vieron la nota de su tarea, de su proyecto?
Está en Moodle. Sí, sí, lo mismo. ¿Sí? Por lo menos. Me imagino que están bien, las notas estuvieron bastante bien. De hecho, me pasó una anécdota bien particular, porque no sé si se acordarán que nosotros éramos 80, o sea, ustedes eran 80 alumnos, y ahora tenemos 79 alumnos. Entonces hay uno que se bajó, y me tocó ver que el que se bajó tenía un 6,3. Tenía un 6,3 en la tarea. Era como tenía la... Y creo que la tarea vale como el 20% de la nota, una cosa así como que tenía media asignatura aprobada y se bajó. Pero bueno, cosas que pasan. ¿Qué le vamos a hacer? Penita por él, hashtag penita, hashtag sac, F, todo lo que usted quiera. Reparta la nota entre todos del curso. Eso no sería tan positivo porque tendría que dividir 6,3 en 79 y quedaría como en un 1 y algo, ¿no? Querían un 1, entonces el 1 se promedia con los demás. Décimas son décimas, no, no. Ya. Em, pero bueno, sí, entonces espero que estén contentos con las notas de sus tareas. Si hay algún inconveniente, como hubo paro, obviamente pueden conversar conmigo y yo les explico por qué su nota en particular es la nota que ustedes tienen. Ya tuve un par de personas que a pesar del paro me preguntaron sobre su nota y traté de ser lo más claro posible en explicar por qué la nota que tenían era la nota que tenían, ¿ya? Obviamente hay una pauta detrás, esto está computacionalmente calculado, así que no hay mucho que hacer. Lo que tuve que explicar es por qué el computador dio esa nota. Pero bueno, eso tuvimos. Entonces, las transformaciones, podríamos hacer un ejercicio de transformación el jueves para que podamos ponernos de nuevo en este contexto. Pero fuera de eso, se supone que es materia pasada, materia olvidada. No, materia sabida, ¿no? No olvidada, espero que no. Entonces, eso debería haber quedado bien, ¿ya? Esperemos. Pero lo vamos a practicar de nuevo porque sería súper sadista llegar y decirles, no, no, se tienen que acordar y pasa un mes y medio y ni yo me acordaba, tuve que recordar, lo tengo que recordar cada vez que emprecio un semestre, así que no puedo hacer tampoco. Ya. Ok, sigamos. Entonces tenemos este conjunto de jerarquías, pero solamente conocemos el primer círculo, que es el círculo del conjunto de los lenguajes regulares. Entonces, ¿qué hay más allá de lo que permite ver la vista, más allá del horizonte? El segundo lenguaje, conjuntos de lenguaje, clasificación de lenguaje, nomenclatura que se le da a un tipo de lenguaje en particular, se le denomina el lenguaje libre de contexto. Los lenguajes libres de contexto son lenguajes que se definen a partir de algo que llamamos gramática. Y su nombre le dirá algo. Los lenguajes libres de contexto en realidad nos sirven para definir sintaxis, todo tipo de sintaxis. La sintaxis del lenguaje español o del lenguaje inglés, la sintaxis del lenguaje C, C++, Java, Python, Eiffel, el que se le ocurra, todos se pueden definir a través de los lenguajes libres de contexto. Tiene ese poder, si bien el lenguaje regular lo que define es pertenencia a un lenguaje, o sea, esta palabra pertenece a un lenguaje, el lenguaje libre de contexto va más allá, o sea, en términos de coloquiales estoy hablando, va más allá, en el sentido que también puede definir la estructura de ese lenguaje, ¿ya? Obviamente esto todo coloquialmente hablando, porque en realidad eh, es un lenguaje de todas maneras, ¿ya? Así que, así que, nos cae un problema inmediatamente. ¿Qué pasa si es que yo tengo un lenguaje libre de contexto y lo intento hacer reconocer por un autómata? ¿Podría o no podría? Y si no puedo, ¿cómo le digo a la persona que me pregunta, sabe que esto no se puede? Veamos un ejemplo. Voy a definir un lenguaje básico
que, no sé, las palabras de este lenguaje pertenecen al conjunto de palabras formadas por las letras A y B, símbolos AB, de tal manera de que W va a pertenecer al lenguaje sí y solo sí, se define como una cantidad determinada de letras A, continuando con una cantidad determinada de letras B. Pero esa cantidad de A's y de B's tiene que ser exactamente igual. En otras palabras, son las palabras que tienen la misma cantidad de A y B's, pero las A primero y las B después. También puedo definir cosas como el palíndromo, cosas así, cosas típicas, pero quiero partir por este ejemplo más simple. Entonces, usted dice, a ver, intentemos tratar de reconocerlo con un autómata, no sé, entonces si tengo un estado cero, primero tengo que reconocer las A, y no sé, pues después reconozco las B's, y termino. El problema es que obviamente aquí no puedo contar las A's y las B's, entonces este autómata reconoce, por ejemplo, esa palabra, y esa palabra me entenderán ustedes que claramente no pertenece al lenguaje de arriba porque no tiene la misma cantidad de As y de Bs, ¿cierto? Entonces, fui muy iluso y tengo que ocupar algún truco más potente en un autómata finito o realmente no se puede. La respuesta, no sorprendentemente, es que no se puede. No hay forma. Pero no puedo llegar y afirmarlo porque ¿cuántos autómatas finitos existen? Infinitos. Entonces no puedo llegar y decir, intenté con uno, intenté con otro y no funcionó. No basta. Hay que demostrarlo. Y para demostrar que un lenguaje como el que ven ustedes arriba no pertenece a los lenguajes regulares, entonces nosotros ocupamos algo que se llama, voy a borrar esto de acá abajo, no, voy a borrarlo todo nomás. Lema del bombeo. ¿Han escuchado ese término anteriormente? Yo no. No, dice Byron, dice que no lo ha escuchado antes. No debieron, en realidad era una pregunta por si acaso, porque no basta, nos falta el profe que lo pasa antes, pero bueno, no. El lema del bombeo es un lema, una afirmación que nos permite hacer ciertos trucos. Vamos primero a entender la afirmación, ¿ya? El lema del bombeo dice así: se considera que L, lenguaje, conjunto de palabras, es un lenguaje regular, entonces eso va a implicar necesariamente de que, déjenme acordarme cómo es, existe un entero P suficientemente grande, tal que para una palabra W cuyo largo es a lo menos P, este me parece que es para todo W, ¿ya? En el lenguaje, va a existir una separación X, Y, Z, tal que W se separa consecutivamente en concatenación en X concatenado con Y concatenado con Z, y pongo el punto para enfatizar de que es una concatenación. De tal manera de que se cumplen tres condiciones. Condición número 1, el largo de X concatenado con Y
no puede ser más grande que P. El largo de Y tiene que ser positivo, o sea, Y no puede ser la palabra vacía. Y por último, y esta es la parte por la cual se llama bombeo, bombeo se refiere a bombear, eh, usted sabe, una bomba, incremento. Para toda iteración I se va a tener que X concatenado con Y elevado a I concatenado con Z debe siempre pertenecer al lenguaje. Ya, esto es lema del bombeo. Vamos a ejemplificar para que se entienda un poco, ¿no? Porque obviamente si lo ven así, me imagino que que no entenderán nada, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. Vamos a, no, reducirle un poquito el tamaño, pero un poquito nomás, no se vaya el chancho. Y vamos a hacer un ejemplo. Entonces, tomemos un lenguaje regular. No sé, voy a considerar el lenguaje definido por la expresión regular eh, A, 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 B asterisco A. Ya. Esa es una expresión regular que representa un lenguaje regular, ¿cierto? Entonces, como es regular, entonces existe un P, démosle un P, no sé, pues ya, P igual 10. Existe un P igual 10, ya, 10. Tal que si tengo que considerar una palabra de un largo mayor a P, supongamos la palabra W, me voy a dar la palabra W, igual a B elevado a 10, A. Esa palabra claramente es mayor o igual a 10, porque el largo de esta palabra, ¿cuánto es? Si me pudieran contar. A ver, retrocedamos a Kinder y contemos. No, nunca tanto, porque tienen que sumar. Segundo básico, ¿cuántos elementos tiene esa palabra? ¿Cuántos símbolos? 14. Efectivamente, Moisés, tenemos 14 elementos porque hay 10 veces 11, 12, 13, 14 elementos. Entonces, efectivamente, cumplimos con la primera condición. Ahora tenemos que darnos una separación para W. Generalmente aquí se intenta hasta que se logra, pero obviamente, como yo tengo experiencia, seguramente lo voy a lograr inmediatamente, ¿no? Así que voy a hacer que mi separación sea tal cual como que X va a ser A, Y va a ser B, y Z es el resto, o sea, B elevado a 9, A. Estamos claros que X, Y, Z, si los concateno, me da efectivamente la palabra W. ¿Alguna duda hasta el minuto? ¿La elección para separar las palabras es completamente aleatoria No, no es aleatoria. La gracia es fijarse, o sea, esto no se hace, le estoy poniendo un ejemplo de cuándo debe funcionar, pero nunca se trabaja esto, ojo, solamente le estoy dando un ejemplo. Así que no lo considere como, siempre que hago esto tengo que pensar en, no es así. Pero no es azarosa. ¿Por qué? Porque fíjese que yo lo que tengo que hacer es bombear la Y. Entonces, la Y tiene que incrementarse. Entonces, supongamos que yo la Y lo hubiera elegido como la letra A. Si yo incremento la cantidad, perdón, la letra A de acá. Si yo incremento la cantidad de A's, no voy a pertenecer a este lenguaje, porque este lenguaje dice que precisamente hay que tener 3A. Por eso es que tiendo a elegir la Y en la letra B. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que como B puede ser cualquier cantidad de Bs, entonces cuando la bombee va a incrementarse las B y no va a haber ningún problema. ¿Ya? Por ahí va el razonamiento. Pero créame,
Para esto no se ocupa el lema del bombeo. Este es solamente un ejemplo para que entienda lo que es el lema del bombeo. ¿Ya? Ok, ok. Ok, perfectos. Continuemos. Entonces, tenemos que fijarnos si es que la elección que nosotros hicimos cumple con las tres condiciones de abajo. Aquí es lo que dice Daniel. Si es que elegí mal, pruebo otra. Primera condición. El largo de x e y tiene que ser menor o igual a p, que dijimos que p vale 10. Veamos, ¿cuántos elementos tiene y? X, 1, 2, 3. ¿Cuántos elementos tiene y? 1. 3 más 1, hasta donde yo sé, son 4. Y 4 es un número menor que 10. Así que, primera condición, lista. Segunda condición. La segunda condición es que y tiene que ser distinto a la palabra vacía. Y como y tiene un elemento, estamos bien. Segunda condición, lista. Tercera condición, la del bombeo. Dice que para todo y tengo que tener X, o sea, A, concatenado con Y, o sea, B, que lo puedo elevar a I, concatenado con Z, B elevado a 9A, tiene que siempre pertenecer al lenguaje. Bueno, a ver, si I vale 0, entonces tengo A, 9 Bs y una A. Y según está definido el lenguaje, eso es correcto, porque dice el lenguaje que son 3 As seguidas de una cantidad indeterminada de Bs y finalizado con un A. Si I vale 1, tenemos B elevado a 10A, que está bien. Si tenemos 2, tendríamos B elevado a 11. Y como en realidad la cantidad de B puede ser cualquiera, entonces esta condición también se cumple. ¿Sí? Entonces, si no me hubiera resultado alguna de las tres, pruebo con otra combinación de X, Y, Z. La cosa es que eventualmente, si es que el lenguaje es regular, debo ser capaz de encontrar la combinación. Siempre existe. Eso es lo que dice el lema del bombeo. Entonces, pregunta, ¿se entiende la idea detrás del lema del bombeo? ¿De dónde saca el valor P? Me pregunta Benjamín. Eh, lo saqué de la chistera. En otras palabras, es un P suficientemente grande. Si es que el primer P no le funciona, prueba un P más grande. En general, el P es como, a lo menos, el largo de las palabras que no están en clausura de Kleene. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Con 4 me hubiera servido y hubiera estado al otro lado. P igual 4. P igual 4. Sí, con P igual 4 me hubiera servido. Pero ya P igual 3, ahí me hubiera complicado la vida. Probablemente con P igual 3 no hubiera funcionado y hubiera tenido que descartarlo y volver a ocupar un P más grande. Pero la premisa dice que es un P suficientemente grande. Eso es lo que dice. Entonces, claro, me imagino que hay varias dudas. Primero, el P. ¿De dónde sacó el valor P? Segundo, ¿cómo se me ocurrió justo la combinación para separarlo y que quede bien? Esos son trucos que usted no tiene que hacer. ¿Por qué? Porque el lema del bombeo, disculpen, ay, me dio un poquito de alergia. El lema del bombeo no se trabaja con lenguajes regulares. Esta no es la forma de trabajar con lemas del bombeo. Simplemente se los di para que ustedes entendieran qué es el lema del bombeo. La forma de trabajar con el lema del bombeo es al revés, el contrarrecíproco. Entonces, si no hay dudas, vamos a ello. Entonces, yo creo que voy a alcanzar a plantear la idea y mañana voy a tener que trabajarlo. Pero bueno, vamos a plantear la idea. Yo tengo, fíjese, P implica Q, que tengo P implica Q. Entonces, el contrarrecíproco nos dice que no Q implica no P, ¿cierto? Dado eso, entonces, si esto es falso, va a implicar que L no es un lenguaje regular. Para eso se ocupa. Para eso se ocupa. Nosotros tomamos un lenguaje, demostramos que es imposible
bombearlo, y con eso demostramos que el lenguaje no es regular. Así se ocupa. Así que vamos a negarlo, vamos a ver la teoría, y mañana nosotros vamos a hacer un ejercicio de lenguaje, de demostrar el lema del bombeo. Mire, entonces tengo que negar esto. ¿Cómo lo niego? Dice. Eh, esto es para todo P, esto es suficientemente grande, ¿ah? Suficientemente grande. Es un término. Vale. Entonces, voy a negarlo. Para todo P suficientemente grande, va a existir una palabra W en L, tal que el largo de W es mayor o igual a P. Fíjese que esto no lo estoy negando porque solo voy a negar esto. Solo voy a negar eso. Fíjese, eso es lo que voy a hacer. ¿Ya? Así que, tal que para toda separación X, Y, Z, tal que W se separe en X, Y, Z, se va a pasar que si X e Y es más chico que P, el largo de I es mayor a 0. Y aquí es donde voy a negar. Y existe un I tal que X concatenado con Y elevado a I concatenado con Z no pertenece a L. Esta la negué. Usted sabe que si niego una y están en I, me basta para negar toda la afirmación. Entonces, L no es regular. ¿Mm? Entonces, fíjese, es para todo P, por lo tanto, no tenemos que elegir el P, y para toda separación, por lo tanto, no se me tiene que ocurrir la separación, simplemente no sirve, no se puede. Yo creo que en 7 minutos sí alcanzo a hacerle el ejercicio, así que si me lo permiten, voy a ello. Podemos repetir con otro ejercicio mañana, pero ya que me sobra tiempo, vamos a intentarlo. Entonces, fíjese bien. Eh, ah, alcanzaré. Mejor lo hago con tiempo mañana. Sí, ¿para qué hacer las cosas rápido si al final me va a entender la mitad? Eh, eh, ¿Me puede poner presente, por favor, por mientras en la lista? Y vamos a discutir algunas otras cosas. Bueno, primero, ¿quedó alguna duda dando vueltas? Como estamos recién volviendo a un paro, todo me genera dudas en todos los ramos, así que no Me sería imagino. muy... Pero bueno, con el ejercicio de mañana, espero de que las dudas se clarifiquen lo suficiente como para que me pueda preguntar. Porque mañana vamos a hacer lo que se hace con el lema del bombeo. ¿Ya? Entonces, aparte de eso, evaluaciones. Obviamente nosotros no podemos evaluar en esta semana porque es marcha blanca. Así que vamos a tratar de recordar. Yo creo que vamos a tener que, lamentablemente, tirar una evaluación la próxima semana, que sería el certamen 1. Porque si no, otra más no, por favor. Tienen todas las evaluaciones la otra semana, ¿cierto? Ya, entonces, hagamos una cosa. Hagamos una cosa. Me imagino que todos tienen evaluación la otra semana, así que claramente no es una buena idea. Podemos pasar un poquito más de materia y aprovechar de repasar un poquito más y evaluar la semana del 28. Es que las clases terminan a mediados de julio, ¿no? Estamos un poco complicados. Ya, miren, vamos a intentarlo la semana del 28, ¿ya? Ojalá no estén muy colapsados tampoco la semana del 28. Así que vamos a pasar esto. La otra semana vamos a hablar un poquito más de otras cosas que tienen que ver con esta materia. Y la semana del 28 entramos a evaluación.
De ahí tendríamos que hacer la evaluación y pasar materia y nos quedaría 1, 2 y 3 semanas para pasar el 60% de la materia del semestre. Claro, es que el calendario original dice que el 17 terminan las clases y claramente no alcanzo. Y más encima la semana del 28 es receso, no me agarre para el lecho. Sí, creo que la semana del 28 es receso. Ay, mire, vamos a Yo- tener que hacer una excepcionalidad. Porque lamentablemente no les puedo tirar la evaluación la otra semana porque van a estar copados. Así que lo que vamos a hacer es que el jueves 24 yo les voy a subir la evaluación. Entonces tienen todo el jueves, todo el viernes, la semana del receso, imagino que no porque van a descansar, pero la van a tener igual. Y el 5, lunes 5, me la entregan. Y es una evaluación que dura 1 hora, cortísima. ¿Cuál es la trampa? No hay trampa. La trampa es que, a ver, les pido encarecidamente que no se copien porque lo voy a dejar de hacer de a dos. Acuérdense que eso lo habíamos hablado, ¿no? Que el certamen iba a ser de a 2 personas. Entonces, les pido encarecidamente que lo hagan solos, ¿ya? Solos con su compañero. O sea, si el grupo es de a dos, no hagan de a cuatro, ¿ya? O prefiero que no, ¿ya? Entonces, por favor, les voy a pedir que no se anden copiando entre grupos. Esa es mi condición. Si yo tengo la sospecha de que en realidad lo hicieron, me va a dar lata, porque tampoco voy a andar, no, es que se copiaron estos pelotudes. Criterio de usted, digamos, o sea, a mí no me afecta. Al que le afecta es a usted, a su aprendizaje. A mí me pagan igual. No, sí. Así que por favor les voy a dar el tiempo requerido para que ustedes puedan trabajar con calma, pero espero que el trabajo sea a conciencia y de a dos, ¿ya? Entonces, sí, esa va a ser la forma. La idea, insisto, es que como la otra semana van a estar muy cargados de evaluaciones, vamos a tener que eh, hacer esta excepcionalidad, ¿ya? Igual me sirve porque así paso las cosas con un poco más de calma. Lo que me dificulta, insisto, es que entra toda la materia. Este jueves vamos a hacer un repaso de lo que hicimos anteriormente, ya, así que con un ejemplo y voy a hacer todo el traspaso para que se acuerden, ¿ya? Pero entra toda la materia, hasta el semestre, hasta ahora, que en realidad no es mucha porque ¿cuánto alcanzamos a pasar como un mes de clase? El lema del bombeo igual. Y de hecho creo que voy a alcanzar a pasar un poquito más de materia y, y puede que entre igual, no sé, ahí depende del ánimo con el que ande. Pero no, entra toda la materia. Eh, Insisto, tiene que ser excepcional porque perdimos un mes y medio de clase y estoy complicado. Estoy complicado porque no sé cómo voy a pasar el resto de la materia. De hecho, voy a preguntar cuánto termina el semestre. ¿Cómo lo hacemos para que sepa cuáles son las parejas? Ustedes ven, pu, me da lo mismo. Ah, no, profe, es que yo quiero hacerlo solo. Lo hace solo. La cosa es que cuando me lo envíe al correo, usted me ponga los integrantes. Profe, es que los otros tres somos totalmente inseparables. ¿Cómo nos va a hacer esto? Háganlo de tres. Pero por favor que sea excepcional, ¿ya? No más. No más. Uno, dos o tres, pero dos es lo ideal. Por lo menos a mí y a mi esposa no nos gustan los tríos. Para los certámenes, obviamente. Ella también es educadora, entonces, por ahí va, ¿no? Nos vemos mañana. Descanse lo que pueda, porque yo sé que